Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, les doy la más cordial bienvenida a nuestro panel Políticas Públicas para los Gobiernos Municipales del Estado de Guanajuato 2015-2018. Para ello agradezco la participación de los 10 partidos políticos nacionales que participan en el proceso electoral local 2014-2015 y además también a este panel participan las candidaturas independientes para los ayuntamientos de Comonfort y de Pénjamo en esta novedad en nuestro sistema electoral. A partir de la regulación de las candidaturas independientes, estas dos planillas participan con registro legal en la elección municipal de esos municipios. Antes de dar la palabra a nuestros panelistas, me permito comentar que en las reuniones previas para la organización de este panel se acordó entre todos los participantes que los panelistas no sean candidatos a ningún cargo de elección popular en el proceso electoral en curso. El panel se desarrollará en dos fases, una primera ronda de hasta 5 minutos, donde tendrán oportunidad nuestros panelistas de plantear las políticas públicas para los municipios de Guanajuato. Posteriormente tendremos una segunda ronda de hasta 2 minutos. La ubicación en este panel, así como el orden de participación, fue sorteado previamente con los participantes, de tal manera que el orden en el que participarán es de la siguiente manera. En primer término, escucharemos al representante del Partido Encuentro Social, en segundo lugar a Partido Humanista, en tercer lugar al Partido de la Revolución Democrática, en cuarto lugar a la representación de los candidatos independientes para integrar el Ayuntamiento de Pénjamo, en quinto lugar a la representación de la planilla de candidatos independientes para el Ayuntamiento de Comonfort, en sexto lugar al representante de Morena, en el lugar 7 al representante del Partido Verde Ecologista de México, en el lugar octavo al representante del Partido Movimiento Ciudadano, en el noveno lugar al representante del Partido del Trabajo, en el 10º lugar a la representación del Partido Revolucionario Institucional, en el lugar 11º a la representación del Partido Nueva Alianza y finalmente en el lugar número 12 al representante del Partido Acción Nacional. En ese entendido, me permito dar la palabra al licenciado Mauricio Raúl Martínez Galindo, representante del Partido Encuentro Social. Buenas tardes, vengo representando Encuentro Social por parte del Estado, ¿no? En políticas públicas, las políticas públicas en los municipios no pueden funcionar si se tienen candidatos puestos con compromisos que pagan colocando síndicos y regidores que pues realmente van a favorecer a los intereses de alguien más y no del municipio. Si no tenemos en consideración que estas personas deberían de ser pues más bien votadas o solicitadas por la sociedad y sobre todo supervisadas, pues efectivamente tenemos la corrupción adentro desde el inicio de estas administraciones. En el caso, nosotros para nuestras políticas públicas tenemos desarrollados algunos puntos. En desarrollo social, tenemos capacitación en nuevas tecnologías digitales a jóvenes desempleados, los famosos ninis, para la exportación de capacidades laborales a distancia por medio de Internet. Tenemos muchos jóvenes desempleados que están de nacimiento ya capacitados para el manejo de este tipo de tecnología, les falta un poquitito de capacitación
y de esa forma poderlos aprovechar y que tengan un poco o mucho más de ventaja competitiva y poder desarrollarse en ese ámbito. Invernadero de empresas para mujeres jefes de familia, ya sea financiamiento para proyectos productivos. ¿Cuántas amas de casa están atoradas porque el marido se les fue o se les murió? Necesitamos apoyarlas, capacitarlas y darles financiamiento para proyectos productivos de tal forma puedan dar crecimiento a sus ingresos y a su familia. Implementación de actividades o programas deportivos competitivos patrocinados por los municipios para participar en competencias internacionales y becas a jóvenes que participan en deportes de alto rendimiento. Fortalecer con tecnología a las guarderías de los municipios para que los padres puedan monitorear a sus hijos en tiempo real. Se requiere tener una seguridad para todos estos papás jóvenes que requieren que ambos tengan oportunidades de trabajo y mantengan a la familia, ya no les alcanza a los dos, pero dejan a sus hijos en manos de guarderías que desconocen si realmente están haciendo su labor. Desafortunadamente, pues estas mismas otorgadas o recibidas igualmente por favores, ¿no? Crearle el club de los sabios, un centro de apoyo, entrenamiento, capacitación y generación de negocios para las personas de la tercera edad. Tenemos desaprovechadas a muchas personas por pertenecer a un sector que está desaprovechado, los de los 55, 60, 65, que tienen mucha sabiduría y no han sido aprovechados, han sido delegados y muchos abandonados. La creación de centros en contra, una reconfiguración del servicio de transparencia pública, eso es lo más importante. No podemos seguir pensando tener gobiernos que emanen de partidos sucios, reciclados, con candidatos que lo único que les interesa es subirse a carruseles de poder y de dinero. No podemos pensar que una persona que se ha candidateado más de 2, 3, 4 veces y el pueblo no lo ha elegido, siga pensando que lo van a elegir por cansancio o porque su foto ya cambió de color o el señor se rasuró el bigote. Tenemos que pensar ya en candidatos nuevos, no reciclados. Gracias. Muchas gracias. Es importante hacer una precisión en relación al tiempo. Había señalado erróneamente que esta primera ronda sería de 5 minutos, es de 7 minutos, de tal manera que se le permite al representante de Encuentro Social 2 minutos más. Ok. En cuestión de seguridad, estamos pensando en la creación de sistemas de denuncia ciudadana para la denuncia de servidores públicos con cargos de seguridad pública. Aunado a esto, se requieren leyes de corresponsabilidad bidireccional. No se pueden desligar los actos de corrupción, tanto de mandos superiores como de subalternos, a las personas que dicen que ignoraron o no sabían que sus jefes, podía ser un gobernador, podía ser un presidente municipal, podía ser un diputado, o sus subalternos, algún jefe de policía, que esté en actos de corrupción, que los señores desconocieran esto, porque eso los hace corruptos o poco inteligentes, y ninguno de los dos nos sirve para gobernar. Nosotros somos un partido de sociedad y por lo mismo me están oyendo con principios y con propuestas de la sociedad misma, que estamos cansados y hartos de que año con año, cada trienio vengan y nos prometan exactamente lo mismo y nos den exactamente lo mismo.
nada. Leyes que son pisoteadas por los mismos legisladores que las promueven. Leyes que son pisoteadas y manipuladas por corrupción, por ambición de poder y de dinero. Esto tiene que cambiar desde la raíz, desde el partido político primero, desde el candidato hasta el diputado. Gracias. Muchas gracias, don Mauricio Raúl Martínez, en representación del Partido Encuentro Social. Escucharemos ahora al representante del Partido Humanista, el licenciado Gerardo Escamilla Medina. Muchas gracias. En el Partido Humanista estamos ciertos que el corazón de nuestra estructura geográfica, electoral, política, son nuestros municipios. El municipio ostenta su autoridad, el contacto directo con el ciudadano. El Estado y la Federación son entidades meramente administrativas, pero en el municipio está latente el contacto directo de la autoridad con el ciudadano. Ahí se rozan en sus problemas cotidianos, en sus necesidades, en sus demandas, en sus protestas, en la solución de sus problemas, en sus conflictos como sociedad y como ayuntamiento. Y es ahí donde se tiene el mayor impacto de buenas o malas acciones de tipo político. Creemos también que el fin último de todo gobierno es esencialmente la práctica y la materialización del bien común. Esa es la razón de ser, o esa debería ser la razón de ser de todo gobierno democráticamente emanado de las urnas en nuestro país. No siempre es así, desde luego, y eso tiene a nuestro país en la situación que ya todos conocemos. Pero hablando del municipio y de la esencia de ser de un gobierno a nivel municipal, ahí es donde más se estima el valor de elegir y de atinar a elegir buenas autoridades. En ese contexto y atendiendo específicamente al asunto Guanajuato que nos ocupa una elección de ayuntamientos, el Partido Humanista propone que fortalezcamos la función de la autoridad municipal con las siguientes medidas: fortalecer la rendición de cuentas de las acciones de gobierno, impulsar la educación cívica centrada en el bien común, impulsar la formación de observatorios ciudadanos que evalúen la gestión pública, impulsar, por contraparte a las medidas anteriores, el reconocimiento social al desempeño gubernamental cuando éste genere bienestar social y esté beneficiando a los ciudadanos. Fortalecer desde la educación familiar la sociabilidad y responsabilidad comunal, promover la cero tolerancia a actos de corrupción por su daño al tejido social, promover la consulta ciudadana de las propuestas de gobierno, fortalecer el servicio profesional en el sector público, específicamente en el ámbito municipal. Hoy tenemos que cada 3 años cambiamos de gobiernos municipales y cuando bien nos va, pues se aprovecha en un mínimo porcentaje la experiencia de la autoridad anterior junto con todo un equipo que a veces acumula miles de gentes y por lo tanto un capital humano que no se va a aprovechar en la siguiente administración, sino que en el mejor de los casos, pues llega uno nuevo y peor si es de otro partido político,
van para afuera todos los de la administración anterior. En ese rubro yo creo que hay que legislar respecto al servicio profesional a nivel de ayuntamientos para que se aproveche la experiencia de quienes han estado ya 3 años en función de autoridad municipal atendiendo los asuntos del ayuntamiento. Esto genera desde luego no solo prontitud y eficacia en la atención al ciudadano, sino incluso ahorro en desembolso económico para estar capacitando cada 3 años a nuevos servidores públicos o auxiliares de nuevos servidores públicos. Promover la creación de indicadores de desempeño y bienestar social sobre los que será evaluada públicamente la acción de política y de gobierno a nivel municipal. Impulsar la democracia directa y la discusión reflexiva y propositiva en el ámbito municipal y estatal. Los asuntos que atañen a seguridad, movilidad y otras cuestiones de carácter municipal tienen mucho que ver con el buen funcionamiento de los ayuntamientos. Por eso en este rubro es muy importante enlazar la tarea del ejercicio de gobierno municipal con el tema tratado anteriormente, que es la cuestión legislativa, las políticas legislativas que están amarradas forzosamente en el ámbito local al desempeño de los ayuntamientos. Irapuato, por ejemplo, hace días pedía Sixto Cetín, el presidente municipal, al Congreso reformas a la ley penal del Estado para evitar que los policías agarren delincuentes o para evitar que esos delincuentes que agarra la policía al otro día salgan y vuelvan a robar a veces la misma casa o al mismo ciudadano. Entran y salen de la cárcel por la parálisis legislativa de las que les comentaba hace un momento, y esto amarra a los ayuntamientos para que tengan un buen desempeño. Muchas acciones que parecen omisión de las presidencias o de las autoridades municipales corresponden a la indolencia de los congresos locales. El tema de la seguridad es uno de ellos. Ojalá tengamos tiempo de hablar de otros temas. Gracias. Muchas gracias, licenciado Escamilla Medina, del Partido Humanista. Escucharemos ahora a la representación del Partido de la Revolución Democrática en la voz del licenciado Baltasar Zamudio Cortés, dirigente estatal. Muchas gracias, señor consejero. Buenas tardes a todas y a todos. En primer término, saludo con agrado a mis compañeros foristas, al igual que reconocer y agradecer la elaboración o la celebración de este evento por parte del Instituto Estatal Electoral, que sin duda es un ejercicio importante para la construcción o que aporta a la construcción democrática en nuestra entidad. Intentaré en un primer término caracterizar algunas circunstancias que me parece importante puntualizar frente a lo que concebimos en el PRD como municipio. Sin duda, de los 3 entes de gobierno, el ámbito federal, estatal y municipal, el que es de carne y hueso es el municipio. Es en donde de manera cotidiana la sociedad, la ciudadanía, vive y percibe las necesidades y carencias en materia de servicios públicos y política pública en lo general. Sin embargo, a pesar de su importancia, este ente jurídico, este ente de carne y hueso, tiene poco asidero frente a la demanda y las necesidades dentro de su sistema. La política pública en materia hacendaria y fiscal, centralizadora en el ámbito nacional y estatal, le da poco margen presupuestal para satisfacer las necesidades que en lo cotidiano se presentan.
Ello, además de la carente o nula cultura en el ejercicio de la planeación gubernamental, además del poco tiempo en el ejercicio de gobierno, que son 3 años. Esto implica la necesidad de rehacer la política pública y el ejercicio en la práctica gubernamental y de la administración pública del municipio. En el caso de nuestro partido, plantea fundamentalmente 3 ejes. El primero de ellos es modernización y eficacia administrativa. El segundo, reconstrucción del tejido social, comunitario y productividad. Seguridad y protección civil. Desarrollo social y humano. Sustentabilidad, comunidades incluyentes y plurales, y la atención a zonas metropolitanas con crecimiento y desarrollo. En el primero de los ejes, la modernización administrativa, sabemos que en este momento atravesamos por una de las crisis institucionales mayores de quienes en este momento pisamos este país, y ello derivado fundamentalmente de la falta de credibilidad y la lejanía cada vez mayor de la sociedad frente al ejercicio, a quienes ejercen el gobierno. En ese sentido, uno de los temas fundamentales consideramos la austeridad en el ejercicio del recurso público, la transparencia y rendición de cuentas como un elemento sine qua non para transitar a un estadio distinto en el ejercicio gubernamental al interior del municipio. Para ello proponemos la construcción o consolidación de una Contraloría ciudadana, bajo un esquema en donde permita a la ciudadanía, a través de convocatoria pública, la integración en esta Contraloría ciudadana o Contraloría social, y que adicionalmente se le dote de los instrumentos o de las herramientas necesarias para emitir sanción tanto en el ámbito público como en el ámbito de responsabilidades de los funcionarios públicos. La planeación para el desarrollo y gestión. En este aspecto, la pretensión es que la planeación se vuelva un ejercicio que al final del día nos denote una cultura de la planeación o que provoque una cultura de la planeación en el municipio, y para ello, partiendo de un ejercicio científico, metodológico, en donde la planeación se sustente no solamente en los pareceres, no solamente en las percepciones incluso ideológicas del partido en turno, sino que sea con base en la percepción de lo que de manera cotidiana y ordinaria sucede en la sociedad, que de manera sensible a lo que acontece en la cotidianeidad se tome el diagnóstico y a partir de ahí la elaboración de un plan de desarrollo donde de manera adicional haya una participación democrática de la sociedad en la elaboración de a través de consejos ciudadanos que permitan que la sociedad incida en la construcción del presupuesto público participativo en la entidad. En el ámbito del tejido comunitario y productividad de los municipios, la política de recomposición del tejido social a través de una economía social. Los municipios del estado de Guanajuato son diversos y plurales. El desarrollo productivo de los 46 municipios guanajuatenses se cimentará en la búsqueda de un acuerdo entre todos los sectores que interactúan en la célula básica de la política y la administración en nuestro país. Por lo anterior, es indispensable la participación de los sectores empresariales, obreros, campesinos, organizaciones sociales y civiles, profesionistas y en general la ciudadanía. En fin, la pretensión sería de manera conjunta entre sociedad y gobierno el ejercicio y la implementación de políticas públicas diversas
que permitan transitar a un estadio distinto. En el siguiente bloque esperamos tener la oportunidad de expresar de mejor manera. Gracias. Muchas gracias, licenciado Zamudio Cortés, en representación del Partido de la Revolución Democrática. Cedemos el uso de la voz ahora al licenciado Marco Antonio Vázquez Muñoz, quien tiene la representación en este panel de la planilla de candidatos independientes para integrar el Ayuntamiento de Pénjamo. Muchas gracias, señor consejero, compañeros de los partidos políticos, amigos de Pénjamo. Es un honor para mí representar a la planilla de candidatos independientes que históricamente está haciendo su trabajo ahorita en el municipio de Pénjamo, la segunda o una de las dos planillas a nivel estatal que logró el registro. Estamos muy orgullosos de sentar este precedente que finalmente nos da la oportunidad a ciudadanos que no pertenecemos a ningún partido político de estar el día de hoy en este panel representando los intereses de la ciudadanía y no los intereses de los partidos políticos. Nosotros, cuando iniciamos con este proyecto, nos dimos a la tarea de juntarnos entre varios profesionistas para realizar un análisis a profundidad del municipio de Pénjamo y saber cuáles eran las problemáticas principales de la sociedad penjamense. Sabemos perfectamente que Pénjamo es uno de los municipios históricamente más antiguos, que tiene 700 comunidades, que tiene 150 ejidos, lo que lo hace el municipio con más ejidos a nivel nacional, y por eso creemos que el campo es un sector importante para enfocar el proyecto de la licenciada Regina Muñoz y obviamente de los candidatos independientes en Pénjamo. El campo finalmente, cada 3 años o cada elección o en cada campaña, se escuchan los mismos discursos que van a rescatar el campo, que van a dar mejores servicios al agricultor, que van a tecnificar, que van a mejorar los insumos, que van a combatir a los acaparadores, pero realmente no funciona así. En nuestro recorrido por el municipio, hemos logrado atraer ideas de jóvenes campesinos que ya no quieren estar en el campo, porque no es productivo, porque no hay apoyos para los jóvenes campesinos. Entonces, una de las propuestas principales y centrales del Pénjamo agropecuario que queremos para el municipio es la cuestión de trabajar con los jóvenes y no con las generaciones o con generaciones anteriores de campesinos. Si trabajamos con los jóvenes agricultores, si trabajamos desde ahí y los logramos otra vez enamorar a la tierra, que trabajen ellos, que sean ellos quienes generen el propio ingreso, que sean ellos quienes generen sus propias empresas, lograremos finalmente atraer inversión y atraer empleos al municipio. Porque finalmente sabemos que el municipio de Pénjamo no es un municipio con vocación industrial, es un municipio con vocación agrícola, es un municipio con vocación turística que se ha desperdiciado. Entonces, en esa parte de la cuestión agrícola, la principal propuesta es esa: capacitar a los jóvenes agricultores o rurales o que viven en el sector rural del municipio de Pénjamo para que sean ellos quienes generen los propios empleos, sus propias empresas, puedan ellos ser capacitados en la cuestión de tecnificación, en la cuestión de uso alterno de semillas, productos alternos, en la cuestión también de la venta y producción y comercialización de sus productos finales. Y lograr obviamente con eso también evitar la migración, que sabemos que en el municipio de Pénjamo es muy importante, es uno de los 3 municipios en el estado que exporta más jóvenes y mano de obra a otros estados y obviamente a Estados Unidos. Esa por la parte del campo y otras de las más de 90 propuestas que están contenidas en el plan y en el proyecto de trabajo de los candidatos independientes de Pénjamo. En la cuestión de seguridad o el Pénjamo Seguro, que es otro de los ejes que componen el plan y el proyecto de trabajo de Regina Muñoz y de los candidatos independientes, es la seguridad pública. En Pénjamo, por ejemplo, se cometen, según cifras dadas a conocer por el periódico Correo el mes pasado, basadas también en datos de la Procuraduría de Justicia del Estado, se cometen 44,5 robos por cada 10,000 habitantes, que se equipara con ciudades como Guadalajara y Monterrey, que tienen entre 45 y 50 robos por cada 10,000 habitantes. Sabemos también que el gobierno del Estado el año pasado tenía previsto implementar el mando único policial en el municipio. De un día para otro, no sabemos qué pasó, que Pénjamo no entró en el mando único. Se tiene nada más entre 160 y 170 policías
para un municipio tan extenso como el municipio. Entonces, la propuesta de Regina, sabemos que finalmente el mando único en determinado momento va a entrar, pero en lo que llega esta modalidad, le toca al municipio la parte de la prevención. Entonces, tenemos que aumentar el número de efectivos en más de 100 o de 150, pasarlos a 250, además de finalmente atacar la parte de la prevención con cultura, con deporte, con talleres, con foros, con pláticas por y para los jóvenes. Insistimos en la parte de la juventud porque finalmente son ellos el presente y el futuro del municipio. Generalmente la gente mayor o adulta es complicada que entren en razón y que pues se abstengan a las nuevas propuestas que trae la juventud. Es importante entonces la parte de la prevención en la cuestión de seguridad y obviamente también una coordinación estrecha con los gobiernos estatal y federal para que volteen a ver a Pénjamo. Es una de las entradas principales al estado de Guanajuato y está totalmente descuidado. Un ejemplo de ellos, a una cuadra y media del jardín principal y de la propia presidencia municipal, en el margen del río como lo conocemos, ¿cuántos jóvenes, señoras y niños no han sido atacados a machetazos por delincuentes que siguen en las calles? Ahorita un compañero decía que finalmente la parte del Congreso del Estado los dejaban por la cuestión de las reformas en cuestión penal, los chavos salían y seguían cometiendo los mismos abusos. Es algo que en todo Pénjamo lo saben y en cabecera municipal los 50,000 habitantes que vivimos ahí lo sabemos y no se hace nada al respecto. La parte de la prevención es muy importante. Implementaremos el barrio modelo para poder, en este caso, por ejemplo, el barrio del Arroyo Hondo, que es a donde me refiero, que es en el centro de la ciudad, crear un barrio modelo, implementar medidas con los chavos, talleres, capacitarlos en cuestión al emprendedurismo y poder así generar otra forma de vida en los chavos que finalmente sabemos no la tienen porque los gobiernos municipales presentes y anteriores no se han dado a la tarea de atacar el problema de raíz que viene siendo la cuestión de los robos. Eso por la parte de la seguridad y eso por la parte del sector agropecuario. En el siguiente bloque me permitiré ahondar más en la parte del Pénjamo competitivo y el Pénjamo incluyente, porque todos somos Pénjamo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Vázquez Muñoz, en representación de los candidatos independientes para el Ayuntamiento de Pénjamo. Corresponde el turno a la otra candidatura independiente para el Ayuntamiento de Comonfort. Para ello tiene la palabra el licenciado José Gerardo Lomas González. Gracias, señor consejero. Porque el caballo tiene jinete. Buenas tardes al auditorio que nos ve y escucha. Soy simpatizante de la candidatura independiente al gobierno municipal de Comonfort, médico veterinario soctenista José Alberto Méndez Pérez. Comonfort es un municipio con enorme potencial para su desarrollo social. La capacidad de su gente para crear es grandiosa. Tiene artesanos en diferentes rubros que pueden generar una zona industrial. También gente con talento deportivo y artístico. Su gastronomía es diversa. Tiene un patrimonio cultural e histórico propio. Su ubicación geográfica permite impulsar el turismo. Cuenta con suelos fértiles que no han sido debidamente explotados, sin desconocer el rubro de la minería metálica. En la estructura política de un país, el municipio es la célula primaria de su sociedad, después de la familia, componentes que se deben cuidar y considerar su desarrollo desde cualquier proyecto político. Con base a lo anterior, la intención de la candidatura independiente fundamenta sus propuestas de gobierno en las necesidades reales recabadas del sentir de la gente, en las visitas que hicieron a las diferentes comunidades y las ubica en los ejes o impulsos que el gobierno del Estado proyecta para su programa de acciones, pero adecuadas a las particularidades
del entorno municipal y así mantener una relación congruente y estrecha con sus programas o proyectos de trabajo. A continuación, expongo dichas propuestas de la candidatura independiente que se consideran factibles. 1. Impulso a la calidad de vida. Se han considerado 3 rubros: medio ambiente, salud y atención a grupos prioritarios que deben responder a una mejor relación social que posibilite el desarrollo de una vida digna, que generen un contexto agradable y solidario. Tenemos nuestra plataforma política que explica con más detalle nuestras propuestas, pero voy a abordar la siguiente. Aplicarán un proyecto ambicioso para el rescate del río Laja a través de una o más plantas de tratamiento con el apoyo de gobierno estatal y federal. 2. Referente al impulso a la educación para la vida, se han considerado 3 ámbitos indispensables: garantía al acceso educativo, disminución de la deserción e impulso al deporte y a las expresiones artísticas que puedan satisfacer las diferentes necesidades de acuerdo a las inquietudes e intereses de la población. Propuesta: gestionarán la creación y la implementación de una universidad de acuerdo a lo que arroje el estudio de factibilidad, haciendo un trabajo muy fuerte con gobierno federal, estatal y el pueblo. 3. Con relación al impulso al empleo y la prosperidad, han determinado abordar 3 ámbitos: desarrollo de las actividades económicas, proyectos de investigación, la capacitación y la profesionalización. Propuesta: implementarán un programa estratégico de atracción a inversiones industriales. 4. Referente al impulso al Estado de Derecho, implementarán programas de seguridad que ofrezcan confianza a la ciudadanía y a los visitantes. Trabajarán en sistemas legales de procuración de justicia que den certeza a los procesos que enfrentan los ciudadanos por diferentes causas. Propuesta: proponen formar una academia para que constantemente se estén capacitando y sensibilizando a la Corporación de Seguridad con incentivos y buenos sueldos para que puedan servir mejor a la sociedad. 5. En cuanto al impulso a los territorios de innovación, pretenden restaurar los caminos que comunican las diferentes comunidades con la cabecera municipal y entre sí. Gestionarán nuevas vías de comunicación que lleguen al municipio con otras ciudades y estados aledaños, así como la sustentabilidad de las comunidades con programas y vías de acceso en buen estado. Propuestas: se gestionarán un proyecto para enlazar la carretera de Comonfort con el estado de Querétaro hacia el lado poniente del municipio. Gestionarán un proyecto de anillo periférico para enlazar Empalme Escobedo con la ciudad de San Miguel de Allende para desfogar hacia el lado oriente del municipio. Cabe resaltar que se ha trabajado con mucha austeridad y mucha falta de recursos, pero se tiene la creatividad y el entusiasmo del pueblo. Gracias. Muchas gracias, licenciado Lomas González.
en representación de los candidatos independientes para el Ayuntamiento de Comonfort. Escucharemos ahora a la representación de Morena en la persona del maestro Francisco Javier Martínez Bravo. Gracias. Las políticas municipales deben necesariamente ligarse con la política legislativa en el nivel local y nacional. Por eso me permito iniciar esta participación retomando algunos aspectos inconclusos de mi participación anterior, porque son indispensables. Había hablado del eje de la educación pública que nuestros legisladores tienen la encomienda por la plataforma electoral, tienen la encomienda de impulsar la educación pública en el municipio de Guanajuato, pero a nivel nacional también es indispensable, es el eje que estructura temas como la justicia social y otros aspectos que tienen que ver con la atención a grupos vulnerables, al patrimonio, la construcción de un poder social. En medio de todo ello, la educación es clave, la educación pública como una alternativa real para millones y millones de mexicanos que no están en posibilidades de pagar la educación privada. Es decir, es un problema social que se tiene que atender. Por eso, en todos los ámbitos, en todas las escalas del poder público, Morena impulsará el desarrollo de la educación pública, la integración de las universidades con las escuelas normales y de ahí hacia abajo el mejoramiento de la calidad educativa en los municipios. Es muy importante que crezca el subsidio a las universidades públicas, a las escuelas normales, porque sin ello una reforma educativa impuesta de manera vertical y fuera de contexto no tiene sentido. Esta reforma educativa, como parte de las llamadas reformas estructurales, viene a ser en realidad una reforma administrativa punitiva para los maestros y Morena está comprometida a revertirla para que finalmente el reflejo de un mejoramiento de la calidad de la educación pública se materialice en la escala del municipio. Es muy importante esta vinculación de las universidades públicas con las escuelas normales para que esto se refleje en las escuelas en el ámbito municipal. La atención a los sectores vulnerables, que es una encomienda materializada, reflejada en nuestra plataforma electoral, tiene necesariamente su reflejo concreto en los municipios. Tenemos nosotros una gran cantidad, una gran proporción de población en estado de pobreza, de miseria, de exclusión social, de exclusión económica que no es posible considerar como normal, no podemos acostumbrarnos a ello y es en la escala municipal en donde tenemos posibilidades de realizar medidas muy concretas para ello, de manera que todo esto rebase el ámbito de los buenos deseos que venimos escuchando tradicionalmente de los partidos, de los buenos deseos que con mucha frecuencia son demagógicos y estoy utilizando un término técnico, ¿sí? No se trata de otra cosa, sino de promesas que muchas veces los partidos saben que no van a cumplir, pero que sin embargo en sus campañas utilizan en un intento doloso de traficar, de lucrar con la pobreza y con la ignorancia de nuestra población. La defensa de la educación pública va aparejada con la defensa del patrimonio, nuestro patrimonio histórico, arqueológico, artístico. La defensa de nuestras tradiciones tiene mucho que ver con la educación y en el ámbito local, en el ámbito municipal, nosotros consideramos que hay muchos valores culturales que rescatar. Gran parte de nuestro patrimonio está ante nuestros ojos y somos incapaces de verlo, de ponerlo en valor, de aprovecharlo como, no solo como recurso cultural, sino como
un potencial eje de desarrollo económico, precisamente porque a nuestras autoridades actuales, a los partidos que tradicionalmente han venido mal gobernando nuestro estado, nuestro municipio, no les ha parecido lo suficientemente importante como para poner la atención y los recursos financieros suficientes, indispensables para rescatar nuestro patrimonio, potenciarlo y así potenciar también la vida, la riqueza de los municipios. La educación, pues, está vinculada también a la formación de un poder social y en la escala del municipio nosotros estamos a favor también de la integración de un consejo ciudadano de transparencia, un consejo anticorrupción que integre a las entidades educativas que tienen especialistas, que tienen cuadros de altísimo nivel y no necesitamos importar cerebros, no necesitamos importar recursos de ninguna parte del estado de Guanajuato y el municipio de Guanajuato y cada uno de los municipios en nuestro estado tienen ese potencial que simplemente es necesario contribuir a crear las condiciones para que sean los principales impulsores del desarrollo, de la integración social, de la participación ciudadana en las políticas públicas, incluyendo las municipales. En términos generales podríamos decir que esos son los ejes que habíamos mencionado en otra escala, pero que en la escala municipal tienen mucho que ver porque aquí es donde se materializan. Así es que en diferentes ejes de trabajo en la escala municipal tenemos que en salud es posible, junto con la Universidad de Guanajuato, por ejemplo, y en todos los municipios, impulsar servicios de salud al alcance de todos y no solamente de quienes tienen dinero. También en el ámbito alimenticio tenemos la posibilidad de hacer mucho en los municipios para incluir, para considerar la alimentación un derecho humano en los hechos y no solamente en el papel. Y así sucesivamente, el ámbito municipal. Muchas gracias, es donde maestro se va a materializar. Martínez Bravo. Le agradecemos su participación. Puede concluir en la siguiente ronda. Escucharemos ahora al representante del Partido Verde Ecologista de México, el doctor Carlos Joaquín Chacón Calderón, dirigente estatal. Gracias, ciudadano consejero. Gracias a todos quienes nos hacen favor de acompañarnos. Gracias, compañeros representantes de los partidos. Y bueno, yo he estado escuchando con reiterada insistencia que se habla de la importancia de lo que es el municipio en la vida social y política de un estado y evidentemente de un país. Nosotros consideramos en el Partido Verde Ecologista de México que el municipio es la base de la organización política estatal y nacional. Debe ser una comunidad de vida, fuente y apoyo de la libertad, de eficiencia en el gobierno y de la limpieza en la vida pública. La autoridad municipal es el primer contacto con los gobernados y por eso es que desde el Partido Verde nos preocupamos por postular los candidatos que representan el común denominador de las y los guanajuatenses, gente enamorada de su municipio que no solo representa el interés de ciertos sectores de la sociedad. Para lograrlo, desde el gobierno municipal, a través de todos y cada uno de los miembros del ayuntamiento, impulsaremos las siguientes políticas. Base de la administración municipal es el desarrollo urbano. Desarrollo urbano que implique una nueva planeación respetuosa del medio ambiente, de las personas, de los municipios vecinos y que no esté impulsada por la especulación y las pretensiones económicas. La política rectora del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano debe ser el cuidado y la preservación del medio ambiente, que a la vez reconozca necesariamente los efectos del cambio climático. Otro de los puntos claves de este desarrollo urbano debe ser el sistema de transporte público que desaliente el uso individual del automóvil para fomentar mecanismos sustentables de transporte. Impulsaremos una nueva planeación urbana municipal que piense en el bienestar de las futuras generaciones con responsabilidad ambiental y demográfica, con la capacidad de los elementos naturales con la que cuenta tal o cual asentamiento. De igual forma,
buscaremos privilegiar la creación de comunidades sustentables por encima de la regularización de los asentamientos irregulares. Desde los ayuntamientos buscaremos fortalecer las comisiones de medio ambiente y las direcciones también de medio ambiente para atender en forma prioritaria los temas de cuidado y preservación del medio ambiente y de contención y mitigación de los efectos de los cambios del cambio climático. A la vez, impulsaremos la efectividad de los sistemas operadores de agua potable y alcantarillado para potencializar el cuidado de nuestro recurso natural más importante, el agua. La autonomía municipal es un tema prioritario en los gobiernos verdes para fortalecer la autonomía municipal. El municipio no puede seguir atendiendo solo a aportaciones federales, ni estatales y municipales para que logre su desarrollo. Por lo tanto, deberá sacar el mayor provecho de los servicios a su cargo y buscar fuentes alternativas de ingresos y diversificar su hacienda, no solo dependiendo del impuesto predial. En el Partido Verde no estamos a favor de la creación de nuevos impuestos, pero estamos a favor del fortalecimiento económico de los municipios que lo doten de autonomía real. De igual forma, para fortalecer y fomentar esta autonomía, estimularemos la participación comunitaria, asesorándonos y apoyándonos en los grupos formales e informales de la comunidad, tanto en la gestión y tramitación de obra y de acciones de beneficio social ante las autoridades competentes, como en las acciones de autoayuda de los emprendedores. Los niños, los jóvenes y las mujeres y los adultos mayores son un tema muy importante para el Partido Verde. El futuro nos exige la atención prioritaria de nuestros niños y jóvenes, y desde el gobierno municipal fomentaremos con especial atención el desarrollo y crecimiento armónico de la niñez y el desarrollo integral de los jóvenes guanajuatenses a través de la creación de programas preventivos, impulso al deporte y actividades culturales, y sobre todo generando estadísticas y medidores reales en estos rubros que puedan a la vez ser compartidos con los organismos estatales y federales. Buscaremos desde la autoridad municipal generar los convenios y mecanismos de coparticipación para el desarrollo de programas con carácter preventivo en materia de adicciones. Impulsaremos la atención integral de las mujeres a través de direcciones e institutos municipales capaces e interesados en prevenir la discriminación y la violencia y que prioricen el empoderamiento de la mujer, dotándola de herramientas útiles para su desarrollo integral. En cuanto a los adultos mayores, se propondrá la política municipal que abra los espacios suficientes para garantizar su participación en la administración pública, de modo que se aproveche al máximo su experiencia y la adopción de medidas encaminadas a su protección y cuidado. Materia de seguridad es importantísima. El Partido Verde Ecologista de México piensa que la seguridad es uno de los principales temas que se deben abordar para recuperar la tranquilidad social. No podemos darnos el lujo de ser rehenes de la delincuencia. La paz social, la tranquilidad, la seguridad y el orden son bienes fundamentales socialmente indispensables en esta organización política y social que es el municipio, en la que debe imperar invariablemente el derecho y la justicia. Como política en materia de seguridad, elevaremos la condición profesional y material de los agentes encargados del orden y la seguridad pública y proporcionaremos que con trabajo honesto y espíritu de servicio disfruten de una vida digna y decorosa para ellos y sus familiares. Enfocaremos nuestro trabajo en la prevención del delito a través del trabajo con diversos sectores de la sociedad, en donde se escucha a todos los habitantes del municipio para fomentar empleos formales, educación de calidad para todos, atención prioritaria a grupos vulnerables y coordinación con las comunidades. En el siguiente espacio concluiré este tema. Muchas gracias, doctor Chacón Calderón. En representación del Partido Verde Ecologista de México, corresponde el turno a la representación del Partido Movimiento Ciudadano, en la persona de su dirigente estatal, el licenciado Eduardo Ramírez Pérez. Muchísimas gracias, señor consejero. Bueno, pues antes que nada me da mucho gusto
y quiero felicitar realmente a las candidaturas independientes que se lograron aquí en Guanajuato. Es un abrazo y saludo el que hayan podido lograr tener esa representación de los ciudadanos, que es lo que estamos promoviendo y hemos promovido siempre desde Movimiento Ciudadano. Desde el seno de Movimiento Ciudadano estamos buscando la manera de que el ciudadano se represente a sí mismo, que no sea por la partidocracia ni por los partidos políticos por quienes lleguen. Yo creo que tenemos que abrir las maneras y facilitar sobre todo las formas para que realmente cada vez veamos más candidaturas ciudadanas. Creo que hemos visto el claro ejemplo de lo que está sucediendo ahorita en España, en donde se logró romper el bipartidismo y por medio de los ciudadanos independientes. Yo los felicito y saludo de veras la participación, me da mucho gusto. Y bueno, pues yo creo que hablando de esto y por el pleno convencimiento que tenemos en Movimiento Ciudadano, y lo hemos venido comentando en el transcurso del tiempo, que el eje rector para las políticas públicas debe ser el ciudadano. No lo que crean los partidos políticos, vuelvo a insistirlo, lo hemos comentado y lo hemos venido diciendo. Yo creo que esto es lo que le beneficia al ciudadano, yo creo que esto es lo que le va a beneficiar. El ciudadano es el que tiene la medida exacta de lo que necesita. El ciudadano tiene esa sensibilidad de lo que es lo que requiere. Y en base a eso tenemos estrategias para el plan de las políticas públicas municipales. Número 1, la gestión de resultados profesional y ciudadana. Segundo, gobierno solidario e incluyente que restituye el tejido social. Número 3, economía y desarrollo regional con perspectiva social. 4, ciudad sustentable. 5, seguridad ciudadana. Voy a tratar de dar una explicación de un poquito de cada uno de estos puntos. La gestión de resultados, esto es muy importante. Es muy importante. Tenemos que seleccionar a los mejores hombres y mujeres de cada uno de los municipios para que ocupen los cuadros de primer y segundo nivel en las presidencias municipales. Que no se ocupen por compromisos partidarios, que no se ocupen por compadrazgos, que no se ocupen por amistades. Luego nos encontramos que en las direcciones de primer nivel encontramos gente que no tiene la capacidad de estar en esos lugares. Y por eso tenemos y sufrimos el retraso y el atraso los ciudadanos por culpa de esa gente que no tiene la posibilidad siquiera de hacer la mínima gestión a favor de la ciudadanía. Tenemos que buscar profesionalizar realmente el trabajo de las presidencias municipales. Tenemos que tener gente con capacidad de hacer las cosas y que no sean los compromisos partidistas o amistades o compadrazgos los que decidan quiénes son los gentes que van a estar en esos puestos. Tenemos que tener indicadores de desempeño. Lo que no se mide no se mejora. Hemos padecido y vivido en el estado de Guanajuato en municipios donde a raíz de las malas decisiones de los presidentes municipales de poner a gente de un nivel diferente o de vocación diferente en cada uno de los puestos, no se miden siquiera los desempeños que tenemos. ¿Cómo podemos mejorar si no se miden esos desempeños? Y la sociedad tenemos que seguir padeciendo de esos lastres, de esas cargas que nos imponen los presidentes municipales. Un trabajo directo con asociaciones, con colegios, cámaras, universidades. Yo creo que ahí hay gente muy capacitada que está dispuesta a aportar por cada uno de los municipios, que van a aportar ideas, y no solamente ideas, sino políticas públicas también, encaminadas en beneficio de la ciudadanía directamente. También buscar la paridad entre hombres y mujeres. Yo creo que es bueno hablar, siempre se habla de la equidad de género, pero ya cuando lo vemos en la realidad en los gobiernos, pues vemos que no se le da mucho espacio a las mujeres. Tenemos que ser realistas y tenemos que abrir a que la mujer participe realmente. Transparentar y promover las elecciones de los consejeros en todos los consejos municipales. También ahí se ocupan esos espacios, desgraciadamente, para involucrar a gente de partidos políticos, y por eso de repente tenemos consejos que no caminan, y aparte donde hay consejos que caminan, hay presidentes municipales que no obedecen a los planes rectores que emanan de los consejos. Ejercer una auditoría ciudadana e impulsar distintos observatorios ciudadanos. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía esté atenta de lo que está sucediendo en cada uno de los municipios. No podemos dejar que sucedan las cosas. El ciudadano debe de poderse involucrar y debe saber lo que está pasando en su municipio. No olvidemos que son los mandatarios, nosotros mandamos qué es lo que van a hacer las gentes que están en el poder. Convertir el Instituto Municipal de la Mujer en una dirección. Yo creo que esto es muy importante para que tenga un nivel de interlocución entre las autoridades y entre el ayuntamiento. Yo creo que es muy importante realmente el empoderamiento también en este caso de las mujeres. Dentro hablando del gobierno solidario e incluyente, tenemos que promover una estructura distinta de organización de barrios
y de las colonias más pobres, para involucrarlos en la planeación y ejecución de los servicios y programas necesarios y en los presupuestos participativos. Es muy importante que las políticas emanen de las necesidades que tengan estos barrios y esas colonias. También tenemos que involucrar en este caso a todos los delegados, a todas las comunidades, a todas las rancherías, y es muy importante que realmente estos procesos de la elección de los delegados no intervenga la presidencia municipal en voz de los partidos políticos. Yo creo que esta elección debe ser por votación de la gente de las mismas comunidades, para que sí realmente sea representativa de las necesidades de cada uno de ellos. Tenemos que buscar un plan para contar con terrenos articulados para tratar de evitar un poco lo que es los fraccionamientos irregulares. Esto que puede ser una carga muy grande y excesiva para las presidencias municipales, para los ayuntamientos y para los presupuestos, tenemos que buscar la manera de cómo reorganizar estos lugares, tener terrenos realmente y coordinar un autofinanciamiento y una autoconstrucción para la vivienda y atacar de fondo este problema. Programas de organización y capacitación y apoyo económico para buscar abatir la pobreza rural. Esto es muy importante, buscar abatir la pobreza rural. Se habla mucho de los programas enfocados al campo, pero vamos a tratar de buscar problemas enfocados al campesino, a la gente que vive en el campo. Que hablamos del campo, el campo no se siembra solo, tiene que haber gente que esté en el campo para que esté sembrando, tiene que haber gente que esté bien para que esté ahí. Tenemos que buscar la sustentabilidad del campo, tenemos que buscar que el campesino se quede en su tierra y la trabaje, tenemos que buscar que viva dignamente. Y me voy a esperar al otro bloque para seguir con los demás puntos. Gracias. Muchas gracias, licenciado Ramírez Pérez, de Movimiento Ciudadano. Corresponde el turno al Partido del Trabajo en la persona de su dirigente estatal, el licenciado Rodolfo Solís Parga. Gracias. Gracias y muy buenas tardes al teleauditorio de TV4 y a la anfitrionía del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato. México vive una crisis institucional. Hay algunos tipos de crisis en las sociedades. Hay crisis económica que tiene que ver con los procesos de producción, distribución, acumulación, reproducción del capital, etcétera. Hay crisis de carácter político que tiene que ver con la capacidad y la autoridad y la legitimidad de las autoridades. Esta a la que me refiero es una crisis institucional y es la más grave de todas. Estamos ante la presencia inminente de un Estado fallido en México, de un Estado carcomido por la corrupción, de un Estado que está ausente en la protección de los ciudadanos, de un Estado cuyos personeros se ven envueltos día con día en escándalo tras escándalo en todos los niveles, desde Palacio Nacional hasta en los niveles municipales, donde dicen, robé poquito, pero ¿qué le hace? Moches en la obra pública, prebendas sin cuento. Y luego nos dicen, es que además se necesita establecer el mando único y la policía única. Lo de Iguala es un crimen de Estado. La desaparición de 43 muchachos normalistas es un crimen de Estado. No es un hecho fortuito, ni porque alguien andaba pasado de copas. Es un crimen de Estado. Nosotros planteamos que se debe rescatar la autonomía municipal,
atender al espíritu del constituyente a la hora que redactó el 115 constitucional. Y se deben establecer algunos mecanismos y formas claras y simples de hacerlo. Se debe reformar los criterios de la participación fiscal a la hora de los convenios de coordinación fiscal. Nosotros planteamos, el Partido del Trabajo, que este debe llegar a los municipios hasta el 20%. En la actualidad, si mal no recuerdo, está en el 8%. Hechos son amores y no buenas razones. Aquí es donde se ve si realmente queremos reforzar la vida comunitaria a la hora de reforzar, de fortalecer al ayuntamiento. Tenemos actualmente los criterios de participación fiscal con criterios poblacionales, y me van a disculpar las grandes ciudades, pero esto lo único que hace es incrementar el fenómeno de la macrocefalia. En las grandes ciudades hay recursos, infraestructura, y entonces se generan corrientes migratorias hacia ellas. Se debe establecer también criterios de carácter de pobreza, marginación, para poder establecer manejos equilibrados y poder desarrollar de manera equilibrada los centros urbanos. Planteamos la cuestión del presupuesto participativo, sí, pero esto no es una idea al aire y suelta, requiere de políticas de integración comunitaria y políticas de integración social, que la gente diga: queremos que de los 10 millones, de los 5 millones que le quedan al ayuntamiento después de pagar toda la nómina, se apliquen en caminos, escuelas, cercas para las escuelas, baños para las escuelas, en arreglar el templo inclusive. Esto nos permite la integración social, atender el problema de la seguridad pública. No es un problema de buenos y malos, de bandidos y policías, de andar con persecuciones por las calles. No son Rambos los que necesitamos, ni asesinos profesionales para ejecutar y eliminar a los delincuentes in situ, en su lugar donde los agarren. No se puede estar aplicando la ley fuga en este país a estas alturas. Requerimos integración social, recomposición del tejido social, para que la seguridad pública se pueda restablecer. Nosotros planteamos también algunas cuestiones que tienen que ver con un asunto que va a empezar a hacer crisis en los próximos años: el agua. No podemos privatizar el agua. Tenemos que mantener el dominio público sobre el agua y la administración de las juntas de agua. Y frente a este tipo de problemas tendremos que conjuntar esfuerzos con la sociedad de manera estructurada, organizada en las propias comunidades. Algunos otros asuntos tendremos que tratar en el próximo bloque para concluir este punto. Gracias. Muchas gracias, licenciado Solís Parga, del Partido del Trabajo. Toca el turno ahora a la representación del Partido Revolucionario Institucional, en la persona del licenciado José Gerardo Arrache Murguía. Muchísimas gracias. Queremos agradecer al Instituto Estatal Electoral por esta oportunidad que en este ejercicio democrático concurrimos varias corrientes en los cuales expresamos nuestros puntos de vista y obviamente tocamos también, abordamos los análisis que pueden vincular a posibles soluciones como oferta política y sobre todo de opción democrática en los próximos comicios. Podría ser muy, yo diría, falso poder decir que las propuestas integrales, lejos de convertirse en puentes,
lejos de que incidan de alguna manera para analizar problemáticas, también nos ayuda. Y esto lo tenemos muy visto, que esta diversidad nos une en una sola voluntad. Por ello, la visión que tenemos del municipio, nuestra plataforma política abarca el aspecto urbano y rural. Hemos escuchado la infraestructura urbana, pero también el aspecto suburbano de nuestros campesinos. Enfrentan dentro de sus comunidades realidades muy difíciles. El problema de la salud, el problema de los servicios básicos como el agua, los drenajes, el propio alumbrado público, en el cual pues hay un rezago histórico que es muy evidente. Y esto también nos lleva a analizar que no ha habido precisamente, y esto es evidente, el control del gasto público. El equilibrio presupuestal no como un óptimo, según Pareto, sino una paridad entre el ingreso y el gasto público. Y el tema que voy a tocar creo que es nodal en esta problemática de los municipios, y es el subejercicio presupuestal. Dentro del ramo 33 y de conformidad a la Ley de Ingresos de la Federación y la propia Ley de Ingresos de nuestro Estado, vemos con mucha desgracia cómo la ineficiencia en la asignación y sobre todo la planeación del gasto público no está siendo debidamente enfocado. Persisten las causas en materia de seguridad y nos quejamos que no hay recursos cuando en realidad lo que no hay es planeación en el verdadero gasto público. Y no un gasto directo a la infraestructura, sino también un gasto social a crear esas condiciones. Cuando hablamos también del municipio, tenemos que hablar forzosamente de la normatividad respecto de los espacios urbanos. Los pulmones de la ciudad que se han visto muchas de las veces reducidos por infraestructura mal planeada. Porque hay, desgraciadamente, un exceso de reglamentación, pero muy poca disposición que haga fluida al ciudadano sentirse que está formando parte de ese conglomerado municipal. Estos planes de desarrollo municipales, y yo creo que todos los partidos políticos coincidimos en ello, debemos abocarnos a materializar no solo de propuestas, sino también de un trabajo decidido de cara a esta sociedad, porque somos parte de la sociedad. En materia de transporte y movilidad urbana, revisar la cuestión de la infraestructura, no solo lo de las carreteras, no solo de los caminos vecinales, sino también de las propias ciclovías. Es prudente también analizar que tenemos, por desgracia, una cultura donde hay municipios que no producen tributariamente. Y no producen porque los propios esquemas que históricamente se han dado no permiten al municipio evolucionar. Esto es interesante porque de conformidad al artículo 115 constitucional y de conformidad a las propias leyes, nuestra propuesta es reducir esta brecha de desigualdad social, reducir que la distancia entre la autoridad y el ciudadano en términos de proximidad real, sobre todo porque necesitamos a través de la reconstitución del tejido social integrar políticas en las cuales el ciudadano pueda acceder, los discapacitados,
crear infraestructura para ellos, para nuestros adultos mayores, una igualdad de oportunidad a las mujeres que se han visto relegadas desgraciadamente y que son el pilar de nuestra sociedad. Las soluciones regionales deben matizarse con un enfoque de solución con vistas a la zona de hacer áreas metropolitanas en nuestro estado. Por eso estos retos y oportunidades que tenemos como partidos nos llevan a concebir una nueva ética política con responsabilidad, pero sobre todo con el compromiso de los habitantes de nuestros municipios. Como partido político consideramos entonces que estas propuestas no deben de quedar en el diálogo, sino deben de sustanciarse en el quehacer cotidiano, en donde todos, absolutamente todos los ciudadanos, convergemos a entender, pero también a entender esta realidad social. Gracias. Muchas gracias, licenciado Arrache, del Partido Revolucionario Institucional. Corresponde el turno al Partido Nueva Alianza. Para ello cedo el uso de la palabra al maestro José Torres Ramos. Una nueva alianza para un Guanajuato próspero y seguro. Muy buenas tardes. A nombre del Comité de Dirección Estatal, gracias por hacernos esta invitación a este panel. Dentro de la plataforma política que propone Nueva Alianza, tenemos 10 ejes, de los cuales platicaré algunos de ellos. En cuanto a educación, Nueva Alianza propone primeramente la revaloración de nuestros maestros por la sociedad. ¿Por qué la revaloración? Porque de antemano sabemos que el maestro es la base de la educación, es un pilar importante para la educación. Proponemos que cada una de las escuelas públicas de nuestros municipios se promueva de manera permanente la atención para incrementar y fortalecer la infraestructura y los recursos básicos para su pleno funcionamiento, y así cumplir con la tarea educativa para lo que fueron creadas. También proponemos empoderar a nuestras escuelas públicas para que a través de ellas impulsemos con el apoyo del gobierno municipal o gobiernos municipales diferentes actividades, entre ellas programas de prevención social, deportivas y culturales, lo que generará oportunidades de desarrollo personal, familiar y comunitario. ¿Qué proponemos en cuanto a seguridad? Nueva Alianza propone, con la ciudadanía en donde la educación sea lo que ayude a consolidar una cultura de prevención de delitos y la conversión de individuos a ciudadanos. En cuanto a salud, proponemos una nueva alianza con las instancias de salud pública que apoyen a todos los ciudadanos con servicio de especialidad y programas permanentes de prevención de la salud, cubriendo el sector urbano y rural, donde sean atendidos con calidad y calidez. Que se cuente en todos los municipios con suficientes unidades de traslado equipadas que dispongan del servicio eficaz y eficiente a los centros médicos de especialidades. En cuanto a la fuerza por la juventud, Nueva Alianza con los jóvenes, porque son los ciudadanos del presente, en donde se tomen en cuenta las necesidades sociales que demandan y se visualice de manera proactiva en los campos del empleo, participación ciudadana, arte, cultura y deporte, en donde la profesión o la profesionalización adquirida a través de instituciones educativas públicas y de calidad, conformándose los ciudadanos que tomarán la responsabilidad de la dirección de su comunidad, de su estado y de México. En cuanto a la participación de la mujer, Nueva Alianza con las mujeres propone que de manera estratégica formas de crecimiento y participación en los diferentes campos de la sociedad en donde se le reconozca la equidad de género. En cuanto a ética del legislativo, nuestros candidatos, los candidatos de Nueva Alianza, son ciudadanos, maestros,
maestras, quienes tienen un gran compromiso de trabajo y honestidad con la ciudadanía. ¿Qué propone Nueva Alianza en cuanto al empleo? Que se haga realmente un convenio con las empresas extranjeras que vienen a solicitar instalarse en México o en cada uno de los estados, en este caso en Guanajuato o en sus municipios, y que verdaderamente cumplan con lo que debe ser el buen trato a los trabajadores y un salario digno, en donde no únicamente se le pague una parte o una pequeña parte por el trabajo desarrollado durante más de 8 horas, y que aparte de esto también se le ofrezca lo que es el servicio de transporte a sus comunidades de origen, porque en muchos lugares donde se han establecido estas empresas son mal pagados y mal tratados nuestros conciudadanos de nuestro estado. Gracias. Muchas gracias, maestro Torres Ramos, del Partido Nueva Alianza. Para cerrar esta primera ronda, tendremos la participación del representante del Partido de Acción Nacional en la persona del licenciado Ricardo Alfredo Lin Altamirano. Qué gusto saludarles, amigas y amigos. El Partido Acción Nacional agradece muy cumplidamente al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por la oportunidad de esta plataforma de opinión pública. Esto abona a aquel ideal de Gómez Morín de tener una democracia informada. Y a propósito de Gómez Morín, fundador de nuestro partido, él definía al municipio como una prolongación amplia de la vida del hombre, necesidad y anhelo, impulso incontenible de elaboración, de superación, de acercamiento de bien y cumplimiento de destinos. Por eso, para Acción Nacional es inadmisible y no entendemos cómo es que hay gobiernos improvisados que se atreven a gobernar por ocurrencias y que llegan al poder para empezar a pensar qué es lo que van a proponer, a qué van a dedicar los presupuestos y cómo van a administrar lo que el pueblo soberano les ha confiado. Es una gravísima responsabilidad el formar parte de un ayuntamiento o de un gabinete municipal como para que se desperdicie en ocurrencias. Acción Nacional ha registrado ante el órgano electoral su plataforma política municipal, que es no solamente un listado de buenos propósitos, sino un compromiso que hemos hecho con el pueblo de Guanajuato. Ahí se establece con toda claridad como punto central el combate frontal a la corrupción. Si algo ha ahuyentado a los ciudadanos, no solamente de las urnas electorales, sino de la militancia en los partidos políticos, es precisamente la desconfianza que se tiene en la clase política, milite o no milite en los partidos, y pretende hacerse una dicotomía entre ciudadanos por un lado y políticos por otro lado, como si los políticos no fuéramos ciudadanos. Los políticos primero somos ciudadanos y luego vamos a cumplir con nuestra vocación de políticos. Pero es muy importante dar ese mensaje directo a los ciudadanos. Dice el refrán que cuentas claras, amistades largas. Por no haber rendido cuentas a los ciudadanos durante los años, durante muchos años de gobiernos que nos han quedado a deber, por eso el pueblo se alejó de los políticos
y terminamos con esas amistades largas. La única forma de recuperar esa amistad y esa confianza es a través de la transparencia. Fue Acción Nacional desde el gobierno federal en el 2001 cuando se presentó en este país la primera ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Fue Acción Nacional el creador del Instituto Federal de Acceso a la Información, conocido como IFAI, y ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y fue Acción Nacional el principal impulsor del Sistema Nacional Anticorrupción, que hemos visto con beneplácito que se fueron sumando una a una todas las fuerzas políticas y que justamente ayer el presidente promulgó la reforma constitucional aprobada prácticamente por unanimidad. Es así como Acción Nacional invita a los partidos políticos, a los candidatos independientes y a todos los ciudadanos en general a que nos sumemos en esta gran cruzada en contra de la corrupción. Pero de nada servirá que la transparencia le abone al cinismo, porque si no se castiga a los corruptos que son descubiertos en sus maniobras, la gente seguirá sin confiar en sus políticos y en sus gobiernos. La plataforma de Acción Nacional habla de un crecimiento justo y para ello es necesario poner el dedo en la llaga, el empleo. El empleo es el motor de ese desarrollo justo, porque si la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, lo mismo es injusto premiar los capitales especulativos que las dádivas electoreras para salir triunfadores en un proceso comicial. Acción Nacional está en contra del asistencialismo y promueve el subsidiarismo, es decir, no le regales pescado al pueblo, mejor enséñale a pescar. Pero para que haya empleo, se podrá decir, el municipio puede hacer bien poco en esta materia, y eso es falso, porque los capitales no conocen de colores, ni conocen de ideologías, conocen de seguridad, conocen de certeza para sus inversiones, y eso se la da la tenencia de la tierra, eso se la da los programas de desarrollo urbano y de desarrollo territorial. Entonces el municipio tiene que convertirse en un facilitador y no un gobierno estorbador. También necesitamos hablar de esos cinturones de miseria y de pobreza que nos han producido los sistemas del neoliberalismo económico, pero esto lo trataré en mi siguiente intervención. Muchas gracias, licenciado Lino Altamirano, del Partido Acción Nacional. Damos inicio a la segunda ronda, donde los panelistas tendrán hasta 2 minutos en su intervención, iniciando con el licenciado Mauricio Raúl Martínez Galindo, en representación del Partido Encuentro Social. Buenas tardes. Todos hablamos de transparencia, todos hablamos de corrupción. Bueno, vamos a probarlo, vamos a ver quién aquí tiene piel de cordero y es lobo, quién es cordero. Hubo una idea que presentaron aquí al lado, que hablaban acerca de los municipios. Vamos a ampliarla. Los reto a que se haga aquí y ahora, en todos los partidos, a que sus candidatos a presidentes municipales firmen antes de las elecciones un acuerdo en donde se comprometan a dejar que las cámaras empresariales, las universidades y profesionales propongan, expongan y voten a sus gabinetes municipales. Vamos a ver si es cierto que dicen que son transparentes y que son honrados. La corrupción y la complicidad, cuando se unen, es un caos, es un cáncer para nuestro país.
Y como somos congruentes con lo que hacemos y decimos, estamos proponiendo que en este año se refrenden a nuestro dirigente estatal y a sus funcionarios para ver si efectivamente son lo que son y somos lo que somos. Somos ciudadanos queriendo hacer política, no somos políticos pretendiendo ser ciudadanos. Primero estamos limpios y si llegamos a la política limpios, seguiremos siendo políticos limpios. La única forma de cambiar al país, obtener recursos y poder seguir adelante es eliminando a la corrupción y a la complicidad que han acabado con nosotros. Gracias. Muchas gracias, licenciado Martínez Galindo de Encuentro Social. Corresponde el turno al licenciado Gerardo Escamilla del Partido Humanista. Muchas gracias. Solo tocar otro punto, no da tiempo para más, pero me parece muy importante, dado que es parte de la plataforma política del Partido Humanista que están ostentando nuestros candidatos en su campaña. Y se refiere al tema de género, la equidad de género, que ya hemos escuchado por aquí algunos planteamientos. En el Partido Humanista vemos ese rubro como una necesidad a atender por vocación y no por obligación que nos imponga la ley. En esa tesitura estamos actuando en el Partido Humanista. Y lo hacemos de esa manera porque vemos que la mujer el día de hoy en la política es solamente destinataria de limosnas y de migajas de parte del poder. Hoy se le otorga a la mujer apoyo a quien es madre soltera, apoyo a la mujer golpeada, apoyo a la mujer violada, apoyo a la mujer X. Pero difícilmente los partidos políticos tienen apertura real para permitir que la mujer se convierta en autoridad en sus municipios o en una candidatura a diputado federal o local o de cualquier otro nivel. Y esa apertura, si los partidos no toman con decisión la apertura hacia la mujer, seguramente seguirá siendo un ente destinatario de limosnas y no un ente que puede, como en la casa bien administrar, también administrar un ayuntamiento si los partidos abrimos canales para que ejerzan funciones de autoridad. Muchas gracias, licenciado Escamilla, del Partido Humanista. Corresponde ahora la participación en esta segunda ronda del licenciado Baltasar Zamudio Cortés en representación del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, señor consejero. Partiendo del reconocimiento de realidades diversas en nuestra entidad, de que los 46 municipios tienen una realidad cultural y una vocación económica diversa, la necesidad inminente de tener un gobierno sensible a esa realidad social y que de manera conjunta con la participación ciudadana establezca el plan de gobierno y el ejercicio de gobierno en concreto para cada uno de los municipios, respetando esa diversidad y pluralidad, teniendo como ejes rectores en esencia la transparencia y un ejercicio honesto y restricto del ejercicio de la función pública. Al igual que si bien los conflictos y problemas que se viven en los municipios son diversos, concebimos que en esencia la corrupción y la violencia que se ha sembrado en nuestra entidad, al igual que el resto de nuestro país, si bien en este estado no ha sido tan violenta y tan cruenta como en otras entidades, no estamos desprovistos de ello. Requerimos necesariamente un ejercicio transversal de gobierno en donde se reconozca la necesidad de un desarrollo económico y un desarrollo social a la par del tema de seguridad pública. En materia de seguridad pública, la capacidad de ejercicio del municipio es poca, es necesaria
forzosamente la coordinación entre los distintos entes de gobierno, pero sí es necesario aportar a un desarrollo económico y un desarrollo social distinto de manera conjunta con la sociedad. Gracias. Muchas gracias, licenciado Baltasar Zamudio del PRD. Corresponde ahora la participación de la representación de los candidatos independientes para el Ayuntamiento de Pénjamo. Para ello tiene el uso de la voz el licenciado Marco Antonio Vázquez Muñoz. Gracias, muchas gracias. Continuando con la parte de la competitividad en el municipio de Pénjamo, es algo muy complejo porque muchos candidatos hablan de atraer empresas del sector automotriz, del sector textil en el municipio, pero siguen dejando de lado la vocación del municipio, que es una vocación agrícola que finalmente debe de ir de la mano de otro tipo de rubros en cuestión empresarial. Insistimos nosotros en la parte de que no podemos tener inversionistas y empresarios en el municipio si no se ataca la parte de la seguridad, la parte de la obra pública, la dignificación de caminos, los accesos a cabecera, los accesos a las comunidades son importantes, la parte de la cero corrupción en obra pública, la terminación de los llamados diezmos y la falta también de conciencia de las organizaciones que en ocasiones pertenecen o simpatizan con los mismos partidos políticos y que se dicen que bajan proyectos productivos y que te gestionan 100,000 pesos y que te hacen firmar por 50,000 y al final te llegan 20,000 pesos. A eso se le llama corrupción y a eso le apostamos en Pénjamo, a terminar con la corrupción y con la falta de transparencia en los gobiernos municipales. Estamos nosotros como candidatos independientes o representantes de los candidatos independientes dispuestos a abrir las finanzas de las administraciones anteriores que han encabezado los partidos políticos en el municipio y que ahorita tienen endeudada a la administración por más de 200 millones de pesos y que nada más el gobierno del estado reconoce 20 millones. ¿Dónde está el resto? ¿Qué pasó con el resto? No lo sabemos. Ahí está la deuda, no se reconoce, no se hace nada para pagarla, entonces también tenemos que trabajar en la reestructuración de la deuda para no quejarnos de que no hay dinero, de que no hay recursos y por eso no se puede hacer obra pública. La mejor opción es la candidatura independiente de Regina Muñoz García. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Vázquez Muñoz, de los candidatos independientes para el Ayuntamiento de Pénjamo. Ahora escucharemos en esta segunda ronda al licenciado Gerardo José Lomas González, en representación de los candidatos independientes para el Ayuntamiento de Comonfort. Muchas gracias. Quiero hacer énfasis que en la plataforma electoral se encuentran las principales propuestas que impulsarán el desarrollo de Comonfort. Ante esta nueva figura política, la candidatura independiente del doctor Beto Méndez ha sido respaldada fuertemente por el pueblo, que ha percibido una esperanza de cambio, por lo que podemos constatar que se está haciendo historia en la política de Guanajuato, particularmente en Comonfort. Hace rato participaba que a pesar de la austeridad y falta de recursos, vamos adelante. Ante esto, queremos plantear en este panel algunas sugerencias para impulsar el proceso electoral, para fortalecer la democracia en nuestro país. La candidatura independiente sugiere o percibe la viabilidad en la equidad al proceso electoral, considerando, entre otras, financiamiento y tiempos de registro y cambios de planilla, reducir el porcentaje de firmas del padrón nominal para el registro de candidato independiente, optimizar el tiempo de registro ante las instancias correspondientes y la expedición de constancia como candidato independiente, favorecer los tiempos en las radiodifusoras y televisoras para difundir la figura del candidato. Muchas gracias, licenciado Lomas González, en representación de la planilla para el Ayuntamiento de Comonfort. Escucharemos ahora la
en segunda ronda la participación del representante de Morena, el maestro Francisco Javier Martínez Bravo. Gracias. Hemos escuchado a lo largo de estas participaciones muchas buenas propuestas y yo preguntaría principalmente a los representantes de los partidos que han venido gobernando a nivel federal, estatal y municipal, si toda esta parte muy buena y propositiva que han mencionado aquí es auténtica y si realmente creen lo que acaban de decir, bueno, felicidades al pueblo de México. Yo lo invitaría a que participaran dentro de Morena, pero no. La verdad es que en Morena tenemos una línea de pensamiento, una línea de acción que no podría de ninguna manera aceptar coaligarse o unirse en pactos con partidos que nos tienen en esta postración económica y social en la que vivimos, con partidos que una y otra vez violan la ley, por ejemplo, la ley electoral, y sin embargo ahí siguen tan campantes. Como campante anda Fox, Oliva, por ahí. Si hubiera realmente justicia, transparencia, si no hubiera corrupción, si funcionaran estas propuestas geniales que hemos escuchado, no andarían tan campantes. Yo creo que todas las propuestas que nuestros candidatos en la escala municipal aquí en Guanajuato tienen son propuestas con mucha visión social y todas ellas son posibles si desde arriba, desde el nivel federal y desde el nivel estatal, los partidos que tradicionalmente han tenido el poder en sus manos dejan de robar. No es necesaria tanta ciencia, basta con que ellos dejen de robar y que permitan trabajar a los municipios. Muchas gracias, maestro Martínez Bravo de Morena. Corresponde el turno ahora al Partido Verde Ecologista de México, en la voz del doctor Carlos Joaquín Chacón Calderón. Gracias. Yo suplicaría a la audiencia una disculpa porque insistiré en hacer propuestas concretas. En el asunto que tiene que ver con la política económica, creo que el fin natural de la economía y de la política económica es satisfacer de manera permanente y estable las necesidades humanas, no determinadas arbitraria o formalmente, sino de acuerdo con la jerarquía de necesidades que establece la misma naturaleza del hombre, buscando el equilibrio entre el desarrollo de los procesos económicos y la conservación del medio ambiente. El desarrollo económico de los habitantes del municipio va de la mano con el desarrollo económico municipal y no puede entenderse uno sin el otro. Se fomentará la generación de pequeñas y medianas empresas con énfasis en actividades productivas acordes a la vocación municipal, eliminando en la mayor medida los trámites burocráticos y fomentando la regularidad a través de atractivos fiscales. Derivado de las políticas antes comentadas, se impulsarán como propuestas específicas, entre otras, promover el desarrollo municipal generalizado y no solo de la marcha urbana o de la cabecera municipal, fomentar el desarrollo comunitario, incluyéndolos en la actividad económica municipal, unificar los recursos y esfuerzos en materia de seguridad pública a través de la fusión de la Policía Preventiva y de Tránsito Municipal. Se buscará la posibilidad de ofrecer transporte urbano gratuito para adultos mayores, espacios deportivos y espacios culturales también gratuitos para adultos mayores y menores de 16 años. Fomentar las actividades deportivas y culturales en las escuelas públicas. Unificar reglamentos ambientales. Una serie de medidas que acabarían con promover convenios con universidades públicas y privadas para establecer una red gratuita de consultas profesionales. Gracias. Muchas gracias, doctor Chacón. En la representación del Partido Verde Ecologista de México, escucharemos ahora al licenciado Eduardo Ramírez Pérez en representación del Partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nada más para comentar cómo se nos olvida y lo dejamos al ciudadano de lado. Cuando empezamos a hablar, mi partido hizo esto, mi partido es otro, mi partido gobierna así, mi partido ha hecho esto, impulsado. ¿Y el ciudadano dónde está? El ciudadano es el gran impulsor de las políticas públicas, no los partidos políticos. Los partidos políticos son el vehículo de participación ciudadana únicamente.
¿Cómo podemos hablar de gobiernos municipales honestos y transparentes cuando desde los gestores piden moches a los municipios para bajar los recursos? Y dejo ahí el tema nada más, para que luego no anden diciendo que son transparentes. Quiero comentar y seguir con las políticas que estamos hablando. Hacia una economía y desarrollo regional con perspectiva social. Uso efectivo de los recursos públicos que se utilizan en la obra pública, que no gobiernen por ocurrencia los alcaldes. Eso le causa mucho daño a los ciudadanos. Un presupuesto participativo y una ley de participación ciudadana. La obra que no esté funcionando, que no le beneficie al ciudadano, la puedan quitar o lo puedan retroceder. Reconocer la vocación real de los municipios para el impulso del desarrollo de sus vocaciones. Eso es muy importante, apoyar irrestrictamente a la empresa local, a las MIPYMES, a las pymes, a la empresa pequeña, pero dar un impulso real antes que traer grandes empresas. Una ciudad sustentable. Principio rector, el medio ambiental como eje de planeación económica y de desarrollo de los municipios. Continúa el programa de adopción de áreas verdes. Es muy importante que continuemos con el programa de adopción de áreas verdes. Y quiero terminar nada más con el programa de seguridad ciudadana. Este es un tema integral, pero propuestas que sí podemos empezar a desarrollar desde el momento que toman protesta es la auténtica reorientación de la forma de entender y llevar a cabo la seguridad pública, construyendo las bases para ejercer la seguridad ciudadana y buscar una policía de pacificación, la policía cercana al ciudadano, una policía realmente preventiva y no reactiva y reaccionaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Ramírez Pérez de Movimiento Ciudadano. Escuchamos ahora en esta segunda ronda al licenciado Rodolfo Solís Parga del Partido del Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Las grandes ciudades en este país tienen, según estadísticas, aproximadamente el 30% del suelo urbano como suelo irregular. En Guanajuato no es la excepción y el corredor industrial presenta esa condición, las ciudades del corredor industrial. Requerimos que se regularice el suelo urbano, porque implica ausencia de servicios públicos para cientos de miles de guanajuatenses. Estos cinturones de miseria es producto, señalábamos en el espacio anterior, de los criterios de asignación de los recursos de participación fiscal de la Federación a los municipios. La falta de regularización, la ausencia de regularización de esos sectores de las ciudades grandes del Estado implican problemas de seguridad pública, implican problemas de salud pública por la ausencia de servicios e implican problemas de bienestar y de descomposición social del tejido social. La seguridad pública solo se puede obtener con justicia social. La seguridad pública solo se puede obtener cuando la sociedad tiene bienestar. No serán suficientes todas las balas, todas las armas y todos los policías para contener la descomposición social en México y en Guanajuato. Solo con bienestar, justicia, se puede conseguir la seguridad. Muchas gracias, licenciado Solís Parga del Partido del Trabajo. Escucharemos ahora a la representación del Partido Revolucionario Institucional en la voz del licenciado José Gerardo Arrache Murguía. Queda evidente y es manifiesta la necesidad que los candidatos y los partidos políticos hagamos en un ejercicio democrático propuestas que puedan materializarse. Concebimos que la realidad de los municipios trasciende al ámbito de las familias, de los padres, de las madres, de nuestros jóvenes. Tenemos un alto índice de migración y es algo que nos debe avergonzar como entidad, porque nuestras ciudades se están llenando de muchos desequilibrios que tarde que temprano van a tronar. Sin embargo, somos conscientes de un gobierno responsable que debe de llevarse a cabo, de una corresponsabilidad social, donde la autoridad municipal, y así lo entienden nuestros candidatos, emana
de los conciudadanos. También creemos y estamos ciertos en el Partido Revolucionario Institucional que debemos de ser solidarios con la juventud, que debemos de tener planes de vivienda en los institutos municipales que sean accesibles, pero también dignos. Y obviamente en nuestros campos, dar a nuestros campesinos condiciones donde sean parte integrante y efectiva de sus propias comunidades. Que los delegados municipales no funjan como operadores políticos, sino como autoridades de enlace de sus propias comunidades. Este es el PRI que busca ese municipio. Este es el PRI de los jóvenes, de las madres, de los ancianos y de los niños, por un municipio que sea fuerte, eficiente y responsable. Gracias. Muchas gracias, licenciado Arrache, del Partido Revolucionario Institucional. Toca el turno a la representación del Partido Nueva Alianza en la persona del maestro José Torres Ramos. Muchas gracias nuevamente por la invitación a este panel, en donde cada uno de los partidos políticos hemos dado a conocer nuestra plataforma política, que debemos cumplir con el compromiso de servir a la ciudadanía. Ser turquesa es defender la escuela pública y lograr una educación de calidad. Nuestro compromiso con los jóvenes, preocuparnos y ocuparnos de que al terminar sus estudios tengan fuentes de empleo acordes a sus profesiones. Atender las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos con discapacidad, ofertándoles un empleo digno y un salario digno al trabajo que realicen. Así como también escuchar y atender las necesidades de las jefas de familia, brindándoles un apoyo verdadero de acuerdo a lo que ellos necesitan. Asimismo, escuchar, atender y vigilar la atención de nuestros adultos mayores, porque en ocasiones nos olvidamos de ellos y son personas que dieron su vida para poder estar como ciudadanos y atender a sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Torres Ramos de Nueva Alianza. Cerramos este panel con la participación del licenciado Ricardo Alfredo Lin Altamirano, con la representación del Partido Acción Nacional. Cuando llegamos a los polígonos de pobreza y los políticos preguntan, ¿qué quieren que les regale? La gente contesta, no queremos más regalos, queremos que nos dejen trabajar. Ese es el espíritu real de los seres humanos que hoy por hoy están desposeídos y marginados. Vamos a darles la oportunidad. Con lo que cuesta la construcción de un distribuidor vial, podemos generar hasta 700, 800 o 1000 empleos para que esos polígonos de pobreza empiecen a ser arquitectos de su propio desarrollo. En esas oportunidades que debemos generar desde los gobiernos municipales con inversión productiva, se debe incluir a las mujeres y a los jóvenes, porque ellos son también el motor del desarrollo a nivel local. Tenemos que seguir invirtiendo menos en ladrillos y más en el desarrollo de las personas, para que puedan contribuir a las actividades productivas. Deben de adquirir el conocimiento no solamente para saber cosas, sino para saber hacer. Y por eso, nada mejor que los gobiernos municipales faciliten la inversión en universidades tecnológicas o por lo menos el nivel medio superior. Es urgente que nuestros jóvenes sepan hacer cosas para que puedan salir de su propio subdesarrollo. Y desde luego, la salud. La salud es vital y la seguridad la podremos construir si cada uno de nosotros colabora con denuncia ciudadana. La cultura de la denuncia es importante y generar la confianza desde arriba hasta abajo para poder salir adelante. Muchas gracias, licenciado Lin Altamirano del Partido de Acción Nacional, por su participación. Pues hemos escuchado aquí
una gran riqueza de aportaciones por parte de los panelistas. Solo nos queda agradecer al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a los 10 partidos políticos con registro que participan en el proceso electoral 2014-2015, a las candidaturas independientes para los ayuntamientos de Comonfort y Pénjamo, que también participaron en este panel. Sin duda que este ejercicio democrático abona a la construcción y consolidación de nuestro sistema democrático que nos hemos empeñado en consolidar todos los guanajuatenses. Muchas gracias y muy buenas noches.